Vamos a empezar. Esta es la tercera y última sesión de este curso intersemestral. Vamos a puntualizar algunos conceptos que son importantes, pero antes de ello, agradecerte. Pamela, vi que sí mandaste todas las actividades. Eh, Te agradezco que hayas hecho el ejercicio y principalmente que te dieras la oportunidad de revisar los materiales que les compartí. Realmente son pocas sesiones y fue muy poco tiempo, pero espero que haya sido muy productivo, ¿no? El ejercitar durante estas 2 semanas y media aproximadamente, eh, pues algunas habilidades para poder escribir, redactar de forma correcta algunos textos académicos. Dicho esto, vamos a reflexionar qué es la escritura académica. Eh, la escritura académica la vamos a entender como todas aquellas producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico. En este caso, eh, al ser estudiantes, al ser eh, estudiantes que se están formando, en este caso para obtener el grado de licenciado, los diferentes profesores y profesoras les solicitan que ustedes realicen diferentes textos. Les pueden pedir ensayos, reseñas, o les pueden pedir que ejerciten lo que ustedes leyeron a través de un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, etcétera, etcétera. Y la idea de este pequeño taller es que ustedes desarrollaran esa capacidad, ¿no? Pues para que ustedes puedan redactar un manual, un ensayo, algún artículo, una monografía, etcétera. Pamela, les mandé un enlace eh, de la UNAM. No sé si lograste ingresar. Es una página interactiva donde podían ustedes ejercitar y revisar cómo se escribe un ensayo académico. ¿Sí pudiste acceder a ella? ¿Era de la UNAM? Ajá. Ah, sí, yo sí pude. Ah, ok, perfecto. Bueno, lo pregunto porque creo que esa, esa página les va a ser de mucha ayuda, ¿no? Porque pueden estar ejercitando ustedes con algunas actividades que ahí se les sugieren. Aclarando lo anterior de en qué consisten los trabajos o trabajos académicos, vamos a ver algunos errores que podemos cometer al momento en el que nosotros vamos a redactar un ensayo, vamos a iniciar el desarrollo de alguna tesis, redactar alguna monografía, etcétera. Y son errores que debemos de evitar. En primer lugar, nosotros no podemos iniciar a escribir un texto académico sin previamente revisar bibliografía que ya existe. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aventuramos a escribir sin hacer una revisión y una selección previa sobre el tema que nosotros vamos a desarrollar y ver que han desarrollado otros autores, eso nos puede llevar a hacer un doble trabajo. ¿Por qué? Porque ya hay trabajos que fueron desarrollados. Obviamente nosotros le vamos a dar un nuevo enfoque, pero sí es importante eh, revisar una bibliografía previa sobre el tema o los temas que vamos a desarrollar. Eso va a ser fundamental. Les había dicho en la sesión anterior que debemos de tener cuidado en que estos textos
sean actuales. Podemos revisar textos que tengan más de 5 años, 10, 15, 20 años, ¿no? Pero sí es importante que revisemos los textos actualizados. ¿Por qué? Porque en 5, en 10, en 15 años ya se pudieron dar varios cambios, se pudieron dar eh, nuevos enfoques, etcétera. Un segundo error que podemos llevar a cabo es tomar el camino de la pereza y plagiar. A veces nuestros profesores nos dejan realizar un ensayo, escribir un artículo o cualquier otro trabajo y como no gestionamos de manera óptima nuestro tiempo y para poder cumplir con lo que nos solicitaron o simplemente por flojera no lo hicimos y dejamos todo al último momento, podemos caer en este error de plagiar. Vamos a un buscador, buscamos un trabajo que haya realizado otro estudiante, lo copiamos y lo pegamos. Eso pues no, bueno, como universidad les solicitamos y les hacemos mucho énfasis en que no lo hagan porque eso se llama plagio. Y el plagio, en este caso, nos lleva a tener pues un dilema ético. No es ético el que nosotros hagamos o, pues sí, para decirlo con palabras claras, ¿no? No es ético sustraer o robar ideas de otro autor o de otros autores y presentarlas como algo propio. Aparte de que si el profesor o los profesores detectan que se hizo este plagio, pueden hacer recomendaciones. En primer lugar, señalarle al estudiante que utilizaron un trabajo de otra persona, que no le dieron el crédito correspondiente y que tendría que volver a replantear su trabajo. En dado caso de que no se hagan las correcciones necesarias o durante una primera entrega se detecte un plagio, en la segunda otra vez, ya la tercera ya se tendrían que tomar medidas más serias. ¿Por qué? Porque el estudiante está plagiando, eh, no le está dando el crédito correspondiente, está utilizando ideas de otro autor o de otros autores eh, y eso no es ético. En tercer lugar, otro error que podemos cometer es omitir componentes claves del artículo o del trabajo o del texto que nosotros vamos a desarrollar. Eh, Les mencionaba que sí es importante que cuando ustedes redacten un ensayo, sí es importante señalar qué parte es la introducción, cuál es el desarrollo y cuáles son las conclusiones. Si nosotros desarrollamos un texto sin tener una introducción, estamos omitiendo una parte fundamental de un ensayo. Es necesario que siempre exista una introducción, un desarrollo y una conclusión. No podemos hacer una introducción y un desarrollo y no poner una conclusión. ¿Por qué? Porque no estaríamos finalizando el trabajo. O iniciar una introducción y saltarnos directamente a la conclusión sin haber realizado el ejercicio del desarrollo de nuestro texto. Entonces es importante no omitir los componentes de un trabajo. Un cuarto error en el que podemos caer es despreciar las publicaciones anteriores. Probablemente otro autor o varios autores realizaron trabajos previos de investigación y nosotros estamos obligados a revisar esos trabajos que se hicieron de manera previa, como ya lo decía hace un momento, para no hacer un doble trabajo, porque a lo mejor nosotros desarrollamos un proyecto de investigación y llegamos a una conclusión y quien revisa o lee nuestro trabajo nos va a decir, bueno, pero no estás aportando nada nuevo. ¿Por qué? Porque
tal o cual autor ya había llegado a esa conclusión. Entonces lo que tú hiciste fue eh, volver a hacer un doble trabajo cuando ese trabajo ya estaba hecho. De igual forma, revisar publicaciones anteriores nos puede abrir nuevas perspectivas o darle un nuevo enfoque o encaminar nuestro trabajo, nuestra investigación por un nuevo camino que probablemente otro autor u otros autores no contemplaron. Y eso va a enriquecer más los aportes que nosotros podamos hacer respecto a un tema en específico. Un quinto error es sobrevalorar la propia contribución. Eh, Probablemente el trabajo, los trabajos que nosotros realicemos, sí sean de impacto, sí tengan un buen aporte, pero nosotros no podemos caer dentro de esta parte de egocentrismo y pensar que el trabajo que nosotros presentamos está por encima del trabajo de otros compañeros o de otros colegas. Tendría que ser eh, el, el mismo contexto académico quien valore y quien le dé el reconocimiento a nuestro trabajo. Si bien nosotros tenemos o estamos en oportunidad de exponer nuestro trabajo, nuestras conclusiones en diferentes foros, eh, tiene que ser el cuerpo académico, el cuerpo docente o los mismos colegas los que le den el reconocimiento al trabajo, los trabajos que nosotros hemos realizado. Como estudiantes, ustedes pueden desarrollar ensayos, proyectos de investigación, ponencias, etcétera, y pueden participar en diferentes congresos. Generalmente la universidad y otras universidades y otras instituciones publican convocatorias donde los invitan a participar en congresos. Ustedes se registran, mandan su propuesta de lo que quieren exponer y va a haber un cuerpo académico que va a revisar todas esas propuestas y si la nuestra fue aceptada, nosotros podemos ir a ese congreso, exponer nuestro trabajo, los avances de nuestro trabajo y van a ser los mismos colegas o el mismo cuerpo académico quien va a reconocer nuestra contribución a la ciencia. Pero nosotros no podemos caer en este error de nosotros sobrevalorar, ¿no? Nuestra contribución. Un sexto error que podemos cometer es, es que nosotros en nuestro trabajo lleguemos a caer en una ambigüedad o en alguna inconsistencia. Para eso nosotros cuando realicemos algún trabajo académico, sí debemos de crear un esquema previo que nos permita eh, tener una hoja de ruta que nos diga hacia dónde vamos a enfocar o nuestro trabajo. El séptimo error que podemos cometer es aplicar citas de forma incorrecta. Ya habíamos visto en la sesión anterior que nosotros podemos utilizar o retomar ideas de un autor o de otros autores para respaldar nuestros argumentos, pero siempre les debemos de dar el crédito correspondiente y esto se hace utilizando un formato de citas o de referencias textuales. Es importante que nosotros tengamos siempre presente que debemos de utilizar un manual para poder hacer estas citas de forma correcta. Generalmente para la licenciatura en la que estamos nos piden el formato APA, sexta o séptima edición. Eh, Puede variar de acuerdo a las instrucciones de su profesor o de sus profesores, pero es importante, ¿no? Que nosotros eh,
al redactar un ensayo o algún texto donde vamos a retomar ideas de un autor o de varios autores, sí apliquemos de forma correcta lo que el manual nos señala. Un octavo error que podemos cometer es preferir declaraciones subjetivas antes que objetivas. Tal vez nos podríamos dar este lujo, y digo tal vez, si vamos a desarrollar un texto, pero no sé, desde el ámbito filosófico o en otra área, pero al menos para eh, las licenciaturas que existen en el instituto y en específico para tecnologías de la información y comunicación, sí debemos de tomar en cuenta que nuestras declaraciones siempre que tienen que ser muy objetivas y siempre las tenemos que respaldar con información que otras personas puedan verificar o corroborar. Es por ello que para reforzar nuestros argumentos, ya sea que nuestra investigación o nuestro trabajo sea cualitativo o cuantitativo o de carácter mixto, sí, sí deben de cumplir con esa objetividad. Un noveno error que podemos cometer es el descuido con la gramática, con la ortografía, con las figuras o tablas que nosotros presentemos. La gran ventaja es que ya en el procesador de textos, el que más utilizamos, que es Word, ya nos va señalando, eh, ya sea con una marca roja o con una azul, o incluso eh, en algunas nos pueden aparecer globos con comentarios o sugerencias, eh, donde nos sugieren, ¿no? Que haya algún error gramatical, que nos falta un acento, nos sugiere poner una coma o que separemos un párrafo, etcétera. Pero esto, ¿cómo lo vamos a corregir? Pues tiene que ir de la mano, ¿no? Con cursos o también con situaciones prácticas para que nosotros sepamos utilizar de forma correcta la paquetería básica y que esa paquetería básica nos ayude precisamente al momento de construir un trabajo a no caer en este tipo de errores. Eh, Como sugerencia, ustedes pueden, no sé si les falta habilidades para Word, Excel, PowerPoint o alguna de estas, alguno de estos productos de paquetería básica. Ya existen cursos en línea gratuitos e incluso con ejercicios prácticos que ustedes pueden encontrar, eh, no sé, en la misma UNAM, cursos en la fundación de Slim, en Aprende MX, e incluso les dan hasta su reconocimiento. Son cursos cortos, gratuitos y todos son en línea. Entonces, si sienten ustedes que algo, que no dominan alguna herramienta, pueden tomar estos cursos o incluso ya existen tutoriales en YouTube donde si ustedes no saben cómo, incluso, ¿no? El mismo Word ya viene cargado con esta herramienta que nos permite hacer citas o referencias en formato APA o darle esta estructura en formato APA a nuestro texto. Si desconocen, pueden meterse a un tutorial en YouTube y en videos de 5 o 10 minutos máximo les explica cómo aplicar, y la ventaja de estos videos es que pueden ponerle pausa, hacerlo de forma práctica o volver a regresar a esta parte del video para que poco a poco vayan ustedes entendiendo cómo funcionan, ¿no? Estas herramientas que nos dan esta paquetería básica. Y bueno, el décimo error es ignorar comentarios en este caso, profesores, sugerencias que nos den nuestros propios compañeros, en suma, quien revisa nuestro trabajo. Aquí sí es importante, ya se los había dicho, que cuando ustedes den a revisar su trabajo,
procuren que quien los revise sea alguien confiable. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes confían en algún compañero o compañera, le dan a revisar su trabajo y ese compañero les comete algún plagio. Yo recomiendo que siempre se lo den a revisar o a un profesor o algún familiar o alguien que ustedes confíen y que sepan que tiene eh, una buena redacción, eh, que sabe corregir errores gramaticales o que incluso no es egresado de alguna licenciatura y que les puede dar comentarios o sugerencias para enriquecer el trabajo, los trabajos que ustedes estén presentando. Claro, sé que en este contexto académico a veces vamos cortos de tiempo y no tenemos como ese tiempo suficiente para que alguien nos esté revisando los trabajos. Pero bueno, si en algún momento tienen la oportunidad, eh, pueden tomar en cuenta esos comentarios o sugerencias, siempre y cuando también sepan que vienen de personas que, que en este caso se los están dando de una manera constructiva, no con el afán eh, de criticarlos o de estarlos fastidiando. Estos son, bueno, fueron 10 errores que son los que comúnmente se cometen, pero hay más. Sin embargo, solamente nos vamos a centrar en estos 10. Eh, ¿Qué otros elementos debemos de tomar en cuenta para la redacción académica? Bueno, debemos de tomar en cuenta algunos principios fundamentales al momento en el que ustedes están redactando. Ya les dije que para que ustedes puedan tener una buena redacción es necesario leer de manera constante. En la, en la forma en la que ustedes lean, se van a ir haciendo de más vocabulario, van a poder expresar sus ideas de una mejor manera, van a poder ir construyendo argumentos bien estructurados, bien redactados. Si nosotros no leemos, difícilmente vamos a poder tener una buena redacción académica. Eh, en este cuadro nos da algunas sugerencias al momento en el que nosotros llevemos a cabo una redacción académica. En primer lugar, la precisión. Utilizar palabras precisas y datos exactos. ¿Por qué? Porque a veces no podemos empezar a divagar, podemos utilizar palabras que no tienen nada que ver con la redacción del texto que, que nosotros estamos construyendo. De igual forma, debemos de utilizar la claridad. Debemos de utilizar un lenguaje sencillo, oraciones bien construidas, palabras con un orden lógico. Sin embargo, no debemos de confundir el lenguaje sencillo con el lenguaje coloquial. Yo no puedo redactar un texto académico como si yo estuviera hablando con mis conocidos, con mis amigos, con mis vecinos, con mi mamá o con mi papá. Aunque debe de ser un lenguaje sencillo, pero no puede ser un lenguaje coloquial, no puede ser un lenguaje sarcástico, eh, etcétera. Debemos de siempre de tomar esto en cuenta. Un cuarto elemento es la brevedad. Si bien es cierto que para algunos trabajos sí se nos pone un límite de eh, cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo en cuanto a cuartillas, eh, sí debemos de tomar en cuenta, ¿no? Debemos de cumplir con lo que se nos señala, pero el hecho de que nosotros entreguemos un texto académico, no sé, con 50 hojas, no significa que sea mejor que alguien que entregó uno de 10 hojas o de 10 cuartillas. Eh, lo, lo, ¿Por qué? Porque para eso nosotros previamente ya utilizamos esta parte de ser precisos, ir directamente al tema sobre el que estamos tratando, describirlo,
de forma clara y esto nos va a llevar a ser breves y concisos. Para eso, para poder lograr utilizar esta parte de la brevedad, debemos de utilizar información pertinente y un menor número de palabras. Les menciono, si bien es cierto que para ciertos trabajos sí nos piden un mínimo, un máximo, incluso cuando vamos a presentar una ponencia nos dicen que hagamos un resumen de 500 palabras o 300 o 200. Si bien nos tenemos que ajustar a estas reglas, pero también debemos de tomar en cuenta que más no es que sea mejor. Y una cuarta sugerencia es la formalidad. En este caso, el uso del idioma en el nivel adecuado de este tipo de textos académicos es fundamental. Eh, Al menos el castellano es un idioma que tiene muchas palabras que a veces desconocemos o a veces no tenemos la capacidad de dominarlas. Y esto nos lleva a lo que les decía desde un principio. En la medida en la que nosotros nos hagamos el hábito de lectura, vamos a poder utilizar de forma correcta nuestro idioma y vamos a tener un mayor vocabulario de carácter formal para poder expresar nuestras ideas, estructurar nuestras ideas, para poder argumentar lo que yo quiero exponer de una forma coherente y esto se los vuelvo a repetir, solamente se logra si ustedes se fomentan ese hábito de la lectura. Bueno, continuando con estos principios de redacción académica, vamos a ver respecto a la precisión que el objetivo que se pretende con la precisión es determinar el protocolo para el uso de las mascarillas. Este es un ejemplo. Eh, Supongamos, nosotros ya tenemos un tema que vamos a exponer en nuestro trabajo académico. En este caso, eh, nosotros tenemos que dar respuesta a ciertas preguntas que nosotros nos vamos a plantear para desarrollar ese texto académico. Es importante que nosotros, previo a realizar nuestra redacción, si nos pongamos, si pongamos por escrito a qué preguntas le vamos a dar nosotros respuesta dentro de nuestro texto, ya sea un ensayo, ya sea una ponencia, etcétera. Es importante ser muy precisos y esta precisión se puede lograr si nosotros previamente redactamos las preguntas a las que le vamos a dar respuesta dentro de nuestro trabajo. La claridad, podemos ejercitar nuestra redacción de forma que podemos revisarla en un primer momento y a lo mejor la oración o las oraciones que construimos son poco claras y podemos darle un nuevo estilo de redacción. Aquí viene un ejemplo, ¿no? El paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. Es una, es una oración que tiene claridad, sin embargo, la podemos mejorar. El paciente sintió en el dedo un dolor que desapareció gradualmente. Y estas sugerencias en cuanto a gramática y claridad, les digo, nos puede ayudar esta herramienta, ¿no? Del procesador de textos para decirnos de qué forma es más entendible y más claro. Eh, el siguiente elemento es lo que veíamos, la brevedad. Cuando nosotros redactamos, siempre podemos mejorar y ser breves y concisos. Ejemplo,
Los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. Esto lo podemos mejorar. Se hicieron 27 muestreos por la noche. Es más breve y explica de la misma forma lo que nosotros escribimos con más palabras. Ajá. Y el cuarto elemento, la formalidad. Ejemplo uno, recopilamos un montón de testimonios. Nosotros así hablamos con, no sé, con nuestros conocidos, ¿no? Utilizamos ciertos términos o ciertas palabras porque estamos en un ambiente informal. Recopilamos un montón. Nosotros para una redacción académica no es aconsejable utilizar un montón de testimonios. Lo tenemos que decir de una forma formal. Recopilamos 27 testimonios. Ya no utilizamos un montón, nos vamos a algo conciso. Recopilamos 27 testimonios. Entonces, aquí vemos ejemplos para la precisión, para la claridad, para la brevedad y para la formalidad. Ahora vamos a ver eh, algunos consejos para poder utilizar o aplicar la brevedad. En primer lugar, debemos de redactar oraciones breves que puedan asimilarse bien. No es necesario que utilicemos palabras que estén de más. Tenemos que ser breves y concisos. En segundo lugar, las oraciones cortas obligan a organizar el pensamiento y a ordenar la información. Esto igual nos va a llevar a que nosotros ejercitemos nuestro pensamiento. No por hablar mucho vamos a explicar mejor. En tercer lugar, si una oración es muy larga, la podemos volver a redactar. Denme un segundo porque están ladrando mis perritos. Perdón, les decía, si una oración es muy larga, ustedes la pueden volver a redactar y en base a esta redacción pueden elegir la que sea más corta, pero que exprese de forma correcta lo que ustedes eh, quieren exponer. Les decía en la primera sesión que es importante que ustedes al momento de que están redactando un texto, siempre tengan un borrador. Sé que a veces por cuestiones de tiempo no podemos tener borradores, ¿no? Mi sugerencia era que si lo pueden hacer, ya sea de forma manual, utilizando lápiz o pluma. Sin embargo, a veces el tiempo nos gana o a lo mejor estamos más acostumbrados, ¿no? A hacerlo en un dispositivo electrónico, pero siempre es muy enriquecedor hacer un borrador. A lo mejor hoy redacto, descanso un poco y al siguiente día vuelvo a leer ese borrador y ya digamos que con la mente un poco más calmada, podemos encontrar errores o podemos, no sé, darle un nuevo enfoque o ver que a lo mejor nos desviamos un poco del tema y volver a retomar el camino, etcétera. Pero las recomendaciones, en este caso, para estos borradores, para ir mejorando nuestra redacción, en primer lugar es aplicar la lectura comprensiva. A veces nos pasa que leemos, pero no comprendemos. Y en la medida en la que nosotros vayamos ejercitando nuestra lectura
y nos vayamos haciendo nosotros mismos preguntas, vamos a poder comprender de una mejor forma. La sugerencia que igual les decía es que cuando ustedes estén leyendo, identifiquen la idea principal. Pueden apoyarse, no sé, de un plumón, de un marcatextos, etcétera, o si lo hacen en algún dispositivo electrónico, pues ya también hay herramientas o post-its electrónicos. Debemos de identificar las ideas secundarias, organizar nuestras ideas y lo que les decía, esta parte, ¿no? De ponerle color y colores. Repito, a veces por estas cuestiones, ¿no? De tiempo, a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Andar cargando nuestros plumones, nuestros marcadores, etcétera. Pero si pueden, háganlo. Aquí tenemos un ejemplo. A lo mejor en un primer momento redactamos un borrador y nuestro borrador nos hizo extendernos un poco más de lo que nosotros teníamos previsto. Descansamos un poco, volvemos a leer nuestro borrador y lo volvemos a reescribir y vamos a ver, ejemplo aquí, de 108 palabras en las que nosotros expresamos una idea o un argumento, lo podemos reducir a menos palabras, pero conserva esa esencia de nuestro borrador anterior. Y si se fijan, es un ahorro, ¿no? De espacio dentro del texto, sin embargo, conservamos eh, la esencia de lo que nosotros queremos exponer o argumentar. De 108 palabras bajamos a 38 palabras y esto nos va a ser en este caso un gran ejercicio, ¿no? De redacción, de cohesión y de brevedad mental. Finalmente, debemos tomar en cuenta que lo que vamos a hacer nosotros dentro de la escritura académica es describir, vamos a describir un problema o una problemática que nosotros vamos a exponer. Posteriormente vamos a definir o vamos a utilizar definiciones o ciertos conceptos clave sobre los cuales va a versar nuestro trabajo académico, ya sea un ensayo, un resumen, este, una descripción, etcétera. Vamos a llevar a cabo un análisis dentro de nuestro escrito académico. Vamos a argumentar, es decir, vamos a defender una posición y para esta argumentación podemos utilizar datos de otros autores, datos estadísticos de organismos reconocidos, de instituciones públicas, de instituciones privadas, pero siempre y cuando sean confiables. Y vamos a comparar y contrastar. Por eso siempre tenemos que revisar trabajos previos de otro autor o de otros autores eh, para comparar si lo que ellos investigaron o lo que ellos están presentando realmente se aplica a la realidad o si no, lo que nosotros investigamos coincide con lo que ellos han dicho. No sé, a lo mejor un autor dice que en México no hay pobreza, pero al momento en el que nosotros hacemos eh, una investigación y lo plasmamos en un ensayo, pues nos vamos a dar cuenta que ese autor pues no está dentro de la realidad, ¿no? Porque al contrastar y comparar el trabajo que él presenta con lo que nosotros presentamos, pues nos vamos a dar cuenta que sí existe la pobreza en México, ¿no? Por poner así un ejemplo muy, muy burdo. Entonces son algunos de los elementos que debemos de tomar en cuenta. Eh, Ustedes pueden bajar algunos cuadernillos para mejorar su redacción. Vienen pequeños ejercicios o vienen pequeñas lecturas y a partir de esta lectura se les piden algunos ejercicios y esto les va a ir ayudando, ¿no? A que ustedes vayan teniendo mayores elementos para poder escribir de una mejor
forma y manera sus textos académicos. Pero les vuelvo a repetir, todo esto lo vamos a poder mejorar en la medida en la que nosotros nos habituemos a la lectura. La lectura no solamente nos va a presentar ideas o trabajos de otro autor u otros autores, sino que también nos va a acercar a otros mundos, ¿no? Ya sea que ustedes elijan la literatura, revistas de carácter científico, biografías, monografías, etcétera, etcétera. La lectura siempre va a ser enriquecedora, no solamente para que nosotros podamos tener una mejor redacción y podamos expresar de una mejor manera nuestras ideas, sino también para conocer las concepciones del mundo a partir de los ojos de otros autores o de otras personas que de acuerdo al tiempo y el espacio en el que les ha tocado vivir y desarrollarse, nos pueden mostrar diferentes perspectivas del mundo. Y eso es muy enriquecedor para profesionistas en formación como lo son ustedes. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, algo que quieran ustedes decir, participar. De mi parte no tengo duda, todo está claro. Gracias. De cualquier forma, les voy a compartir esta presentación igual en Classroom, por si ustedes la quieren revisar nuevamente y de forma detenida. Eh, hay, hay otra parte que realmente son 10 diapositivas que igual ya no las quise exponer porque coincide mucho con lo que vimos en la primera presentación. Sin embargo, se las bueno, voy a dejar la presentación tal cual como está para que ustedes, si la quieren bajar y revisar con calma, les puede ser de apoyo cuando estén ustedes redactando algún texto. Eh, bueno, como saben, esta pues sería nuestra última sesión. Si todavía tienen pendiente el realizar alguna actividad o actividades, fueron solamente 3, ¿no? Les decía que la principal con la que me conformo que realicen es el ejercicio del ensayo. Les di la opción que el ensayo sea tema libre, no el que viene ahí. Si ustedes quieren utilizar otro tema, están en libertad de ello, pues para que para que sea un ejercicio, ¿no? De lo que vimos, lo plasmen en algo escrito, pero les pediría de favor si a más tardar me lo pueden mandar el lunes, porque ustedes saben que ya nuevamente vamos a iniciar clases de forma normal y el lunes sería la fecha límite para que entreguen sus trabajos. Pero bueno, si ya no hay alguna otra participación, les agradezco muchísimo que se conectaran. Cualquier duda, pregunta o comentario, estoy a sus órdenes, ya sea por vía correo electrónico o me pueden escribir ahí en el tablón de Classroom. Les agradezco que se hayan conectado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vemos, Pamela. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Nos vemos, cuídense.